Hola, hola. Aquí nos vemos en una tercera sesión del taller de ilustración. Bueno, retomando un poco lo que habíamos hecho la vez anterior, antes de pasar a nuestro nuevo tema, era esto, ¿ya? Es decir, líneas, trazos lineales, horizontal, vertical, luego misma distancia, eh, recto pero distinto valor, ¿ya? Valor o intensidad. Eso significa que hay líneas que son más claritas y otras más oscuras en orden progresivo, ¿ya? Del 1 al 4 o al 5 y luego al 5 al 0 o al 1. Entonces, la idea era mantener la linealidad de la recta en un puro trazo desde principio a fin y luego ir cambiando simplemente la intensidad para que esta fuera más oscura, ¿verdad? Luego pasamos a esto, que era una segunda etapa, ¿ya? Dividíamos la hoja en 4, en una hacíamos coloreado tonal del 1 al 8 en degradé, sin que se notara el lapizado. Quizás este no es el mejor ejemplo, no lo comencé la vez pasada, luego no volví a revisarlo. Pero es para que se den cuenta que si uno entrecierra los ojos, debiese ocurrir una síntesis natural, ¿ya? Y este otro lado es lo mismo, gradación tonal, pero con tramas, que es este rayado ordenado de un lado para otro. Entonces, la idea es que no predomine el achurado, sino el tono, ¿ya? Por eso es importante que sea más o menos ordenado. Bueno, y abajo era el degradé, pero sin división de cuadros, sino que en una constante. Entonces íbamos de oscuro a lo claro y aquí era el ejercicio inverso de lo claro a lo oscuro. ¿Ya? Teniendo esto como base, pasamos a nuestro segundo tema del día de hoy, que es la profundidad en un dibujo o imagen. Entonces hoy día vamos a pasar a hacer nuestra primera imagen de una ilustración, pero antes que eso quiero terminar de pasarles un PowerPoint, ¿ya? Para ello les voy a compartir pantalla, como de costumbre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Lo que les acabo de explicar, gradiente tonal con coloreo, luego tramas y la ida y vuelta de una franja de coloreo de corrido, ya sin interrupciones, sino que uno puede ir controlando el tono y el ritmo. Entonces, lo que nos convoca hoy día es la profundidad, ¿ya? ¿Y qué significa esto? La profundidad tiene que ver con el grosor e intensidad del trazo, ¿ya? Es uno de los mecanismos para que en un dibujo podamos generar la sensación de un más adelante o un más atrás, ¿ya? Entonces, la intensidad de este trazo, que es lo que hacíamos en el ejercicio de líneas, que iban del 1 al 4 o del 1 al 5 y luego del 5 al 1. Ya. Otro punto es que los tonos más intensos, es decir, gruesos, oscuros o marcados, van normalmente en el primer plano y se van suavizando hacia el fondo. A la vez tenemos que hay texturas más detalladas en el primer plano o los primeros planos y luego se van difuminando hacia atrás. Entonces es lo mismo que ocurre en fotografía o en el cine cuando hablamos de la noción de desenfoque o poca profundidad de campo, ¿ya? La poca profundidad de campo tiene que ver con esto difuminado o borroso, que incluso hoy en día hasta los celulares más avanzados lo pueden hacer. Algunas opciones de retrato, cosas así, tienden a difuminar el fondo. Entonces eso hace que pierda importancia y se vaya hacia atrás, manteniendo la nitidez y el detalle en el primer plano. Y respecto a los colores, pasa algo semejante, que van más saturados, es decir, más puros, más brillantes, más luminosos, con colores más diferenciados en los primeros planos o primeras capas. Entonces hacia el fondo empiezan a volverse más sucios, como se dice, o más opacos. ¿Ya? Todas esas temáticas respecto al color en específico las vamos a ver en otro PowerPoint más hacia adelante, pero es para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una diferenciación clara de planos y está hecho en lápiz mina, que es lo que hemos estado trabajando nosotros y que vamos a seguir haciendo durante el día de hoy. Entonces, en primer plano tenemos que está este personaje en una colina más oscuro.
Luego, poco a poco, estos tonos se van aclarando. Y hacia el final tenemos este castillo, ¿no es cierto? Muy clarito, y una insinuación de montañas o nubes hacia más atrás. Es decir, ni siquiera se termina, no se concluye el dibujo ni la línea en las últimas capas, solamente queda insinuado. Lo mismo aquí, otro ejercicio de colinas con lápiz mina. Aquí no está coloreado plano, como esta imagen anterior, sino que hay un ejercicio de tono en línea, ¿ya? Es una imagen donde hay coloreo, pero también hay trazo. Y este trazo, como les decía, va marcando más las líneas del primer plano. Entonces están más gruesas, están más marcadas, es decir, se utiliza con más fuerza el lápiz, y queda por ende más oscura. Perdonen esa ambulancia de fondo. Y también el coloreo o el lapizado tonal es más oscuro. Nuevamente se va perdiendo, difuminando y aclarando hacia las últimas capas, donde ya la última montaña es un tono parejo, pierde esa relevancia, ese detalle de trazos, texturas o variación tonal, que predomina en la primera. Aquí tenemos otro tipo de ejemplo de un bosque, que ya es un ejemplo más realista, ¿no? Hiperrealista incluso podría ser. También con lápiz mina. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No necesariamente el primer plano siempre es más oscuro que atrás, porque en la vida real tenemos que hay luces, ¿no es cierto? Hay focos de iluminación que varían dentro de un paisaje, una imagen, la que sea. Entonces pueden haber mayores brillos o niveles de oscuridad también en un primer plano o en un último, ¿ya? Pero la diferencia está que siempre el primer plano va a estar más contrastada, con mayor nitidez, como les decía, mayor detalle, mayor textura, mayor variación o contraste tonal, que en este caso serían las piedras en esta especie de río, ¿no es cierto? Poco a poco comienza a perderse ese contraste, ese detalle y nitidez. Otro ejemplo de dibujo, también realista. En este caso no sé si es lápiz mina o es tal vez algún tipo de bolígrafo, pero la situación es la misma, ¿ya? Hacia el fondo también se difumina, simplemente se insinúan los detalles, no tienen por qué estar del todo marcados, ¿ya? No hay coloreo, pero sí textura y un gran valor y detalle de la línea, ¿ya? O sea, un ejercicio esencialmente gráfico, es decir, de línea. Aquí hay un caso más suelto, ¿no es cierto? Tiene que ver con algo más poético, no, es más libre. Aquí no hay tanto línea, sino que es más bien tono. El tono arma la atmósfera, ¿ya? Que no es del todo realista. Si bien estos pájaros del primer plano son más oscuros, hay mancha, luego está esta suerte de mar, es un poco más libre en ese sentido. Pero igualmente hay un trabajo de tono y de figuración. Otra imagen con lapigrafito, que es más bien plana en el sentido de que no hay tanta profundidad, no hay muchas capas, como veíamos en los ejemplos de montaña, bosque, qué sé yo. Aquí es una escena puntual, entonces esta chica peinando a este perro, pero sí hay variedad tonal, un juego de valores, de texturas, de objetos dentro de esta misma escena que es relativamente plana y frontal, no hay mucha profundidad, damos rápidamente con una pared, sin embargo igual hay interesante juego con los tonos, ¿ya? Las sombras, las luces, y con este recurso gráfico muy sencillo que es el lápiz mina. Entonces esto ya es como un caso más ilustrativo. Esto se los pongo como ejemplo de algo que es más plano, ¿ya? O sea, la línea, hay tono, pero no obedece a algo realista, no tiene que ver con la luz y la sombra, ni mucho menos. El uso del color tampoco, simplemente como una forma de hacer contraste y una tensión visual, ¿ya? Esta suerte de sol y este chico pintado con este ocre, ¿no es cierto? Que es este amarillo que ayuda a generar el tono de piel. Pero no hay una gran profundidad, ni trabajo tonal, ni realismo, ni mucho menos, pero es una propuesta también respecto al coloreo y cómo se trabaja con el lápiz mina. Este ejemplo lo habíamos visto a esta artista, ilustradora, donde tampoco, como es solo una escena de primer plano, es decir, un rostro, digamos, no hay profundidad hacia atrás. Pero no importa, igualmente hay un manejo del tono, de las líneas, de los trazos, del coloreo. Incluso hay un uso del color, nuevamente con fines de tensionar y darle como cierta vivacidad a la imagen. Ahora, a grandes rasgos, sin entrar en profundidad en lo que es el color, aquí tenemos
un caso, bueno, 3 casos, donde tenemos una misma imagen, que es este triángulo, que varía en tamaño y en color. En los ejemplos de más arriba, ¿no es cierto? En esto como los verdes y los rojos respecto a esta especie turquesa de abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Teniendo una misma figura donde solo varía el tamaño, como en el caso de abajo, no hay mucho efecto de profundidad. Sin embargo, en las imágenes de arriba, que partes del gris a lo oscuro, ¿ya? O bien de lo rojo a este rosado, tenemos que hay una variación del color, y eso sí nos ayuda a generar el efecto de profundidad, pero de maneras distintas. En el primer caso, hay una variación tonal, es decir, de lo claro a lo oscuro. Y en el caso del rojo, bueno, podría ser de claro a oscuro o bien de oscuro a claro, pero hay una variación en el valor del tono. Y en el caso del rojo, tiene que ver con claridad, pero más que con eso, tiene que ver con la saturación del color, ¿ya? Cuando un color es saturado, es puro, es fuerte, por ejemplo el rojo. En la medida que yo lo desaturo, se torna hacia lo grisáceo, pierde esa fuerza, ese brillo, que es la saturación, ¿ya? En el caso de abajo se mantiene igual, por ende no genera mayor efecto de profundidad, como en los casos de arriba. Y aquí está el ejemplo gráfico de eso. En el ejemplo del atardecer de arriba hay colores, ¿ya? Y como no son colores realistas propiamente tal, quizás no se entiende tanto la diferencia, pero igual hay una variación del tono y del color, entonces genera esa atmósfera, aunque sea en parte. Abajo también tenemos una imagen similar, tiene que ver con los planos, qué sé yo, el bosque y montañas, pero es una imagen tonal, ¿ya? De un monocroma, perdón. Tonal monocroma, a diferencia de la de arriba. ¿Qué significa eso? Que si bien varían la cantidad de verdes, en este caso se van aclarando, ¿no es cierto? Están enmarcadas dentro de un gran tono, que es el verde. Por eso se dice que es monocroma, pese a que el cielo es más amarillento que los primeros planos, que son un verde más azulado, ¿ya? No así la de arriba, que varía derechamente el color. Bueno, no quiero extenderme demasiado en esto, pero aquí hay otros ejemplos en color respecto a la profundidad, ¿ya? De una imagen, en este caso tenemos pintura, es un cuadro que se llama Santa Ana, la Virgen y el Niño, del famoso Leonardo da Vinci, que ya todos deben conocer, por lo menos de nombre. Entonces, esta imagen, que de hecho hay más de una versión de Santa Ana con la Virgen y el Niño, no es uno de los cuadros más famosos de Da Vinci, pero eso no es lo que nos importa aquí, sino lo que ocurre con el paisaje y la representación. Como lo explicaba anteriormente, tenemos que en los primeros planos están más iluminados estos personajes, ¿no es cierto? Hay más luz, hay más contraste entre la luz y las sombras, hay mayor detalle y está por eso concentrado toda la imagen en un primer plano. Y hacia el fondo, que son estas típicas cumbres rocosas o colinas montañosas, ¿no es cierto?, que utiliza Da Vinci como un recurso en muchas de sus obras. Aquí se pierde esa saturación, se pierde el detalle, aludiendo a lo que hablábamos antes, ¿no?, de la pérdida de foco o de intencionalidad en el fondo. Esto se aplica a lo de la profundidad, sobre todo en paisajes, ¿ya? Normalmente en escenas de interior o de retrato es más plano, no hay tanta información hacia atrás, por eso les estoy poniendo ejemplos sobre todo de paisajes, ¿ya? Bueno, en este caso tenemos la obra de Paisaje en Día Tranquilo, de Nicolás Poussin, que es un exponente del barroco, ¿no es cierto?, siglo XVII, está hecho en 1651, y aquí tenemos una escena, nuevamente, primer plano, este pastor con sus cabras, sus animales, y poco a poco se difumina, ¿ya? Terminando en esta arquitectura y colinas hacia el fondo, donde el color está más claro, es menos saturado, ¿no es cierto? La información va desapareciendo, y eso se hace con la intención de que surja una diferencia entre los primeros y los últimos planos, ¿ya? El paisaje, además, como género, cabe señalar que empieza a aparecer recién en esta época, ¿ya? Anteriormente con Da Vinci y otros pintores, grabadores, dibujantes, etcétera, era solo una excusa, ¿ya? Pero el paisaje en sí nunca era lo principal,
sino que formaba parte del escenario para representar escenas de corte religioso, costumbrista u otro, ¿ya? Aquí recién empieza a aparecer poco a poco con personajes como este artista Nicolas Poussin. Y aquí estamos en el siglo XVIII con el romanticismo, ¿ya? Y aquí nuevamente tenemos versiones de paisaje, en este caso del artista Carl Friedrich. Y en el romanticismo hay otra expresión del paisaje, que tiene que ver con la inmensidad y la fuerza de este ante la pequeñez del hombre, de la comillas insignificancia del hombre, que tiene que ver también con la teoría de lo sublime propuesta por filósofos como Kant, ¿ya? Donde el humano es alguien que se ve empequeñecido y eh, empobrecido, por así decir, respecto a la inmensidad del paisaje, que lo abruma, que lo pone melancólico, le genera una atracción, pero también un cierto temor, ¿ya? Entonces aquí vemos tonos más bien violeta, muchas veces estéticas del atardecer, mucho paisaje montañoso, como este hombre en la colina, ante la inmensidad de la naturaleza, o bien escenas de mar. Y también tenemos, recurriendo al recurso que planteamos, que los primeros planos son los más oscuros o bien más marcados, definidos respecto a un fondo que se va desvaneciendo. Entonces, en este tipo de paisajes siempre tenemos que una melancolía y una añoranza, pero también un respeto por la naturaleza. Otro ejemplo muy interesante a revisar brevemente es Turner, ¿ya? Turner es un artista británico del siglo XIX que, bueno, él es pintor, también es acuarelista, utiliza también el pastel, en fin, tiene una obra como bien completa y se dedicaba sobre todo al paisaje. Entonces, aquí él ya se empieza a soltar en estas obras que son más bien hacia el final de su carrera, se empieza a dejar ese realismo estricto y detallado o academicista para tomarse la licencia de generar estos paisajes más abstractos, eh, donde el fondo ya se nubla, empieza a desaparecer, casi algo fantasmagórico, respecto a estas partes más elaboradas de los primeros planos. Entonces son muy sugerentes, aquí hay mancha, pero también hay trazo del pastel, bueno, hay uso del color, por supuesto. El tratamiento que le da a las montañas es muy interesante, como capas superpuestas. Es un realismo un poco más distorsionado, más libre, más subjetivo. Pero también hace como ecos, ciertas notas de detalle o de protagonismo dentro de esta cosa más abstracta, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que nos convoca al día de hoy? Vamos a hacer una ilustración en base a un cuento, ya sea una escena real o ficticia, con lapigrafito, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Lapigrafito que puede ser un 4B, 2B o 6B, pero idealmente que sea B, para generar estas diferencias tonales, ya que vamos a aplicar valores de línea, tono y profundidad, ¿ya? Entonces yo aquí les dejo de compartir la pantalla y les voy a mostrar este dibujo que yo ya empecé, para no extenderme demasiado, no sé si se nota lo suficiente, ¿ya? Pero es básicamente una escena del tradicional cuento Caperucita Roja. Ustedes pueden hacer el mismo o hacer otro, ¿ya? Yo aquí ya empecé a esbozar levemente con un lápiz H, que es más suavecito, más claro, un boceto donde aparece la niña, la Caperucita, ¿no es cierto?, recogiendo flores. Es la escena previa a todo el desenlace, ¿no es cierto?, con el lobo y la abuelita. Entonces yo aquí voy a seguir terminando lo que empecé. Entonces estoy con este lápiz 6B, que es más oscuro, ¿no es cierto?, marcando los detalles del rostro. Entonces aquí vamos, hice una gran capucha. Por cierto, este no es un dibujo realista, sino que me tomé la licencia de hacerlo más libre, que es lo que ustedes también pueden hacer. Ya que recordando lo que hablábamos en el primer PowerPoint de ilustración, el dibujo no necesariamente tiene que ser muy elaborado o realista, sino que puede ser muy simple
y libre. ¿Ya? La idea es que ustedes lo pasen bien, se diviertan y aprendan a aplicar distintas técnicas dentro de sus dibujos. Estoy resaltando ciertas cosas que ya hice y que después vamos a ir coloreando y terminando de añadir otros objetos a nuestro paisaje. Ustedes no necesariamente tienen que hacer una escena de paisaje, como en los ejemplos que les mostré. Pues la idea es que igual puedan aplicar los tonos, sombras y luces, aunque no sean realistas. Generar una imagen un poco más rica en ese sentido. Estoy en la canasta, ¿no es cierto? Entonces, el primer plano, dijimos, va a ir más marcado. Tiene más detalle, es decir, más información que yo después puedo ir marcando. Puedo añadir una especie de volumen, ¿no es cierto? Creo que ahí se va notando más. Aquí están las flores. Entonces, yo aquí voy marcando el primer plano de prado o colina. Que va a ir un poco más oscuro y con más detalles. Entonces yo aquí hago una flor. Aquí estoy haciendo una especie de girasol. Voy a hacer una especie de círculo para hacerlo un poco más preciso. Y sigo jugando con estas flores que no son muy realistas, pero no importa, sino inventadas.
Así voy añadiendo detalles a mi ilustración. Otras flores a ras de piso. Y esta es la colección que hace la Caperucita. No sé, más marcado incluso en este primer plano. Aquí incluso podemos hacer una sombra, si queremos. Bueno, para no irme manchando, porque estoy con un 6B que es muy, ¿cómo decirlo?, más graso, más que desprende, más polvito, voy a ir pasando a los segundos planos, para luego volver a concentrarme en este primero. Aquí más clarito. Aquí voy a meter algunos árboles, que ya tienen menos información visual. Entonces esto da la sensación de que estuviesen mucho más lejos. Y aquí otro árbol, que es un poco como un bicho, una oveja, pero ustedes saben, lo estoy haciendo específicamente realista. ¿Ya? Otro árbol. Aquí hay distintas estrategias para el coloreo o para ir señalando que hay volumen. Ustedes pueden encontrar el suyo. Y en este último plano montañas es más clarito aún. No les sugiero que le pasen el dedo para hacer sombreado, ¿ya? Porque esa técnica siempre ensucia. Por eso es mejor utilizar un lápiz como este, que te permite generar valores intencionadamente. Y lo que se vea sucio o como por error. Entonces aquí ustedes van, puede ser en forma de achurado también, que es lo que vimos en la gradación tonal. Yo lo voy a ir dejando así, un poco como achurado. Uno, para demorarme menos, y también para generar un poquito más como de valor. Simular que hay relieve. Como que hay partes que llegan más la luz.
Y esta última sí que va a quedar simplemente como esas imágenes apenas boceteadas. Entonces aquí podemos ir marcando un poquito más, porque se venga un poco más adelante esta figura, ¿no es cierto? Pero nunca tanto como los primeros planos. Estamos a la altura del paisaje de los últimos planos, que son más claritos, entonces no me arriesgo a asociarlo con la mano, que lo típico es que esta zona de acá se pone más oscura porque voy desplazando la pismina para allá y para acá. La idea es tocar lo menos posible el dibujo, ¿ya? Apoyarlo apenas con 1 o 2 dedos, o de repente usar otro tipo de papel, cosa que yo, por ejemplo, un pedacito chico lo pongo aquí y ahí aprieto mi dedo. Entonces no mancho yo la imagen misma. Bueno, algo así. Entonces aquí se va armando nuestro paisaje y nuestra escena, poco a poco. Otro gustito. Entonces todo esto va dando sensación de profundidad, de que hay algo más allá. Un poco más de atmósfera. Si bien la atmósfera tiene más que ver con el concepto de luces y sombras, como para generar la sensación de una hora del día, y que igual ayudamos como a dar un poco más de información, de ambiente. ¿Ya? Entonces así va hasta ahora. Entonces en este momento yo me voy a dedicar a seguir terminándolo, para que puedan ver el resultado. Entonces yo aquí, por ejemplo, el primer plano voy a pintar más oscuro la capa de la caperucita. Tratar de levantar la mano para no ensuciar. Y el lapizado en este caso yo lo estoy haciendo parejo, ¿ya? Que no se note mucho la huella del lápiz. Ahora ustedes pueden optar por otra forma. Aquí lo voy a dejar un poco más clarito, simulando que hay presencia de luz o de sol desde algún lado. Voy a pintarle un poquito la piel. No va a ser tan blanca esta caperucita, a diferencia de cómo se ha solido representar. Aquí también poner unos tonos. Este dibujo es dentro de todo como no tan pulcro, ya es más suelto. Pueden hacerlo más detallado o más extremo todavía en su soltura. ¿Qué más? Vamos agregando detalles a los primeros planos. Engrosando el tallo, dándole mayor información visual a las hojas, cosas que en los planos de atrás no tenemos. Esto también lo voy a ir oscureciendo. Entonces recuerden también la presencia de texturas, que es algo que vamos a ver con mayor profundidad y exclusivamente en la próxima sesión. Para la
próxima clase, que es la cuarta sesión de este curso taller, que es bastante breve en realidad, van a necesitar un tiralíneas, ¿ya? O lápiz tinta negro, de estos de mapa u otro estilo. Porque vamos a dedicarnos a hacer otra ilustración, pero para ello vamos a hacer un ejercicio previo, que tiene que ver con las posibles texturas y tramas, ¿ya? Con otro recurso que no es el lápiz mina, sino el tiralínea, ¿ya? Ahora hay distintos tipos de tiralínea, hay unos más gruesos, otros más delgados. Ustedes pueden tener por lo menos un par, ¿ya? Uno más grueso para hacer este efecto de primeros planos y otro más pequeñito, más delgado para hacer detalles. Los grosores los escogen ustedes, puede ser un 0,1 y un 0,7, por ejemplo, o 0,2, un 0,5. La gracia es que ustedes pueden ir jugando con las texturas y valores. Así que yo ya estoy por inventando maneras de enriquecer mi imagen. ¿Cómo va quedando esta caperucita? Inventada por mí. Ustedes pueden volver al cuento para sacar un extracto más específico o bien jugar con la representación. Mal que mal, estos son ejercicios para probar tonos, probar texturas, jugar con la profundidad. Si yo aquí hago trazos sueltos. Puedo ir avanzando de a poco, ya no tirarse con el tono más oscuro de una, sino que ir progresando poquito a poquito, ya que la idea es no usar goma, o lo mínimo posible. Si quieren pueden utilizar goma en los primeros estadios cuando todavía es boceto, es decir, una imagen preliminar. Pero ya cuando están en la imagen armándola, no conviene porque ensucia. Yo aquí ahora le hago por el sentido inverso, para que no quede tan marcado el lapizado en una pura dirección. Entonces mi primer plano va a ser el más oscuro, pero no oscuro parejo, sino que va a tener variación de tonos por el efecto del detalle y nitidez de las luces y las sombras. ¿Ya? Como les decía, no tienen por qué hacer esto mismo que de los ejemplos, sino que pueden jugar con cosas más distintas. Entonces ahí van repasando poco a poco las figuras que quieran darle volumen o protagonismo, sin ser necesariamente realistas, ¿no? Yo utilizo un poco arlote, podría haber hecho un poco más de textura en las hojas, ¿ya? Pero como apliqué tono, más que detalle de textural, que lo vamos a ver en la próxima clase, lo dejé como así, nomás, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo más detallado, ¿no? A su preferencia. Entonces este tono es intermedio respecto al último, ¿no es cierto? Y este primer tono puede ser más oscuro, o más bien diverso, ¿ya? Porque tengo más detalle. Y bueno, aquí tengo las sombras además. En fin. Entonces, no es que necesariamente sea oscuro, sino que tiene más detalle. Bueno, aquí lo pinté la capa de la cosita. Entonces, aquí vuelvo a repasar las zonas oscuras para generar el contraste y traerla adelante.
Estoy apoyando la mano, voy a quedar cochino. La idea es apoyarlo lo menos posible. Aquí dijimos que iba a ser más clarito. Bueno, entonces es más o menos algo así. Poquitas cositas en los primeros planos. Bueno. Yo aquí lo estoy diciendo como la rápida, insisto, ustedes pueden tomarse todo el tiempo y detalle que quieran. Simplemente una demostración. Y ya está casi lista. Pues en este primer plano, a diferencia de lo que habíamos visto, no es necesariamente más oscuro parejo, sino que tengo alto contraste y mayor detalle de la figuración. ¿Ya? Quedó algo así. Podría haberle hecho mucha más texturita. Bonito. A propósito de los detalles, ¿verdad? Bueno. Entonces iríamos finalizando nuestra sesión con nuestro ejemplo. Aquí hice un intento de otro primer plano. Entonces, voilà. No sé si con la luz se alcanza a ver muy bien. Bueno, aquí la imagen se ve al revés de lo que yo la hice, pero funciona. Incluso este florcito de aquí queda un poquito. Pues aquí tenemos a nuestra Caperucita en el bosque recogiendo flores. Una interpretación personal donde vemos tonos y distintos detalles. Entonces ustedes ahora pueden hacer su versión libremente. Personalmente no me gustó mucho cómo quedó el primer plano lleno de cosas, pero bueno. En fin. Y ahí quedó un poco manchado. Lo cual no es la idea, ¿ya? Entonces, para ir cerrando. Próxima sesión necesitamos un lápiz como esto, ¿ya? Esto es un tiralínea. Y esto nos va a servir para hacer el próximo ejercicio sobre texturas, ¿ya? Texturas y tramas tonales. En este caso se trata de un 07, que es un poquito grueso y uno mucho más delgado.
¿ya? Incluso hay hasta 0,05, pero eso ya es una línea muy delgadita. Entonces eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima sesión. Chao, chao.